Mira a la persona que tiene al lado y dígale, aprovechen, tómese la foto de una vez conmigo, porque cuando sea famoso puede que sea más difícil. Cuando sea multimillonario, bendecido, ungido por el Señor, llevado a las naciones, va a ser más difícil, ¿no? ¿Ninguno lo creyó? ¿Están dormidos hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la iglesia más grande de Oasis Ciudad Bolívar? No. ¿Dónde está la iglesia o la mega iglesia de Ciudad Bolívar? No, parece que no lo creyeron. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Cuántos tienen sueño hoy? ¿Y cuántos tienen sueños hoy? ¿Amén? O sea, tenemos sueño y sueños. O sea, ustedes sueñan dormidos. Ok. Hoy empezamos con otro de los apóstoles. El apóstol del cual vamos a hablar hoy es Mateo. ¿Cuál era el apóstol anterior? ¿Cómo? Tomás. Sí, él no vino por estar ayer en otra cosa, ¿cierto? Tomás no quiso venir. Amén. Y el apóstol que empezamos hoy es Mateo, pero quiero que hagamos un recuento de los apóstoles y de los que hemos hablado. ¿Cómo se llama la serie que estamos manejando? Los 12. ¿Los qué? Los 12. Los 12. Y dígale, dentro de ellos estoy yo. No me levante la mano, dentro de ellos estoy yo. Amén. Entonces, hablamos por empezamos hablando con el tercer apóstol. ¿Cuál era el tercer apóstol? Que está fuera de los 12 que Jesús llamó, que se llamó el abortivo. ¿El apóstol qué? Pablo. Amén. Luego hablamos del apóstol Pedro, ¿sí? Que era Simón. ¿Sí se acuerdan? Simón, el Señor le cambia el nombre, le dice Simón, y ahora no será Simón, sino será Pedro sobre esta roca, ¿cierto? Pedro la roca. Luego hablamos del hermano de Pedro. ¿Quién era el hermano de Pedro? No, el hermano de Pedro, ¿quién era? Andrés, amén. Luego hablamos de los hermanos llamados Boanerges. ¿Sí se acuerdan? ¿Los hijos de quién? Del trueno. Los hijos del trueno, los malguinianos que les darían el malguini y una vez querían golpear a todos, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Era Juan, el discípulo amado, y Santiago, ¿cierto? Y Santiago el mayor. Luego hablamos de quién? Y un estudiado, pero tenía que ver para, que se llamaba ¿cómo? Felipe, ¿cierto? Luego hablamos de alguien que no creía, pero que era muy estudioso también, pero que no creía hasta no tener una evidencia frente de él, que era Natanael, ¿cierto? Natanael era el escéptico, o sea, no creía, él era escéptico, ¿sí? Y hablamos el domingo pasado, ¿de quién? ¿De quién? De Tomás. ¿Y cuál era la virtud de Tomás? Él era incrédulo. Y no era incrédulo. Siempre hemos predicado mal que él era incrédulo. No era incrédulo. Él fue incrédulo una sola vez. Él era pesimista. Él se adelantaba antes de que pasaran las cosas. ¿Se acuerdan que les dije que era el claro ejemplo de las personas que estaban tan heridas, como por ejemplo la mujer que está tan herida, que pasa y dice, es que los hombres son iguales, todos son cortados con la misma tijera? Ese era Tomás. ¿Sí se acuerdan que les di el ejemplo? ¿Aló? Amén. Entonces, hoy nos toca ¿a quién? Mateo, como lo podemos ver en la palabra del Señor,
Mateo era hijo de Alfeo. ¿Sí se acuerdan quién era? Se me olvida uno de los que hablamos. También uno que no quería participar, y era Jacobo el menor. Ya que me acuerdo, ya también lo digo. Jacobo el menor era ¿quién? Era uno de los que, según en la historia, era el más pequeño, o el más joven, o el con menos influencia. ¿Sí se acuerdan? Que no necesitamos ser muy influyentes para que el Señor nos llame al ministerio, o para que el Señor nos use a nosotros. No necesitas ser el pastor, no necesitas ser el líder, solo necesitas ser una persona particular y normal para que el Señor te utilice y te llame y te escoja como un apóstol y que tú seas elegido. ¿Amén? ¿Cuántos están elegidos aquí? ¿Amén? Si ustedes se acuerdan, Jacobo el menor era hijo de ¿quién? ¿Sí se acuerdan que se los enseñé? De Alfeo. Y aquí volvemos a ver a otro Alfeo, quiero decir. O sea que en la historia, Jacobo y Mateo, supuestamente en la historia, eran hermanos. ¿Sí? La historia nos muestra que Jacobo el menor y Mateo eran hermanos. ¿Sí? ¿Aló? Entonces diga conmigo, Mateo era hijo de quién? Hijo de Alfeo. ¿Ven? Cuando vemos el nombre de Mateo, Mateo es un nombre griego. ¿Sí? Lo vemos reflejado en Mateo, en el libro de Mateo. También lo vemos en hebreo, aparece como Leví. Muchas veces en la Biblia aparece Mateo o Leví. En otras versiones o en otras palabras, en la Biblia también se referencia a él como Leví, hijo de Alfeo. Y le repito, aparentemente Santiago el menor era hermano de Mateo. Vamos a díganle que tenía al lado. ¿Quién era? Mateo. Y el nombre de Mateo, que viene del griego, es Mataios. ¿Usted va a entender hoy esa palabra? Y Mataios viene de Matai, esa abreviatura de Matayá, y aquí puede ser. Gracias. Esa abreviatura de Matayá, y en conclusión es que es, o el significado de él es que es un regalo de Dios. En la historia dice o se reconoce que Mateo fue un milagro. Su mamá no podía tener hijos, pero luego de que quedó embarazada de Mateo, le ponen Mateo, que el significado es que Matayá, ¿cierto? Igual, regalo de quién? Regalo de Dios. Nació donde nacen todos. ¿Dónde nació? ¿En dónde? En Galilea. Pero creció en Capernaum. Y era un lugar importante para una persona como Mateo, que era cobrador de impuestos. Y ese lugar era un lugar de mucho dinero. Ese lugar era una frontera entre Egipto, entre Siria, entre Filipo, y era un punto clave donde pasaban mercancía, pasaban extranjeros, y era un punto muy importante para recaudar dinero. Y lo más relevante es su profesión, y tenemos un evangelio de él, pero no se nombra mucho en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de él? Los 4 evangelios de la Biblia, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? 2 de ellos son apóstoles y 2 de ellos son evangelistas. Los 4 no son apóstoles, no son claramente apóstoles. 2 son apóstoles y 2 son evangelistas basados en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Él era una persona muy poco relevante, igual que su hermano. No le gustaba estar metido en todo lugar. No le gustaba, aunque tenía mucha influencia por ser recaudador de impuestos. Era uno que era muy reservado, y lo vemos en el libro de Mateo, donde él aparece nomás 2 veces.
siendo el libro que él escribió, él no se reveló, no se reflejó tanto, sino lo único que hizo él fue reflejar a Jesús. ¿Sí? Él lo que hizo fue reflejar a Jesús. Amén. Y aquí quiero mostrarles quién era Mateo. David, ¿me ayudas con la parte que te dije que pusieras, por favor? Puedes apagármelos un momento. Y vamos a ver a quienes han visto la serie de Chosen o Los Elegidos. ¿Quiénes la han visto? Si no la han visto, se la recomiendo. Aquí en esta serie vamos a ver en qué parte aparece Mateo. ¿El video se apaga? Sí. Ok, ver las pantallas ahí ya 5 minutos, ahí aparece Mateo. Dale volumen, David. Baja la voz. Disculpe, señor publicano. Soy yo quien no quiere ser visto contigo, ¿recuerdas? Es publicana. Me gusta más así, señor de impuestos. Oye, valen un mes de mi salario porque eso alimento a mis hijos. ¿Y tú las tiras por ahí? Son de mi propiedad. Hago con ellas lo que quiero. Te pago para que continúe. Revuelve la basura en tu tiempo libre. Llévate aquí es un poco de gasoso, ¿eh? Pero si preguntan por mi cargamento, debo decir la verdad. Es la pila más grande de tiempo de todo Capernaum. Bueno, hasta ahí. Yo siempre. Pero si preguntan por mi cargamento, debo decir. ¿Ese era quién? Mateo. Si nos damos cuenta, Mateo era uno que en la sociedad era muy pudiente, porque en esa época las casas no tenían puertas y menos tenían puertas de oro, como lo pueden ver. En la historia muestra que él tenía tanto dinero que tenía puertas, pero las puertas de él eran de oro. Y si ustedes lo ven, en esa época no había gente que tuviera sandalias como Mateo en fila. Tenían un par y eso. Entonces vemos que Mateo era ¿qué? ¿Un qué? Recaudador de impuestos. ¿Sí? Y quiero decirle que en la historia ser recaudador de impuestos o publicano era lo más bajo de la sociedad. Era lo más odiado porque eran judíos que se vendieron a Roma, que hacían o compraban franquicias a Roma para ellos recibir impuestos, para ellos recibir parte de lo que tenía que recibir Roma. Eran los intermediarios para cobrarle a los judíos y podían, si querían, subir la tasa a beneficio de ellos. Por eso eran ricos. Si lo vieron, ahí es donde él hacía negocio o chanchullo, como dicen por ahí, para ganar más. Eso es como cuando usted va al Senado, algo así.
Ellos tenían el poder de poder cambiar a su acomodo o cobrarle a cualquiera lo que quisiera, porque era lo que ellos podían hacer. ¿Sí? Porque tenían la autoridad de hacerlo. Amén. En la historia aparecen 3 cobradores, en la historia y en la Biblia aparecen 3 cobradores. Y el más importante de los 3 cobradores no es Mateo, es Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era los chiquiticos, ¿sí se acuerdan? Que se subió al árbol y llamó la atención del Señor. Pero cuando el Señor va a su casa y le dice, ok, ¿y qué dice Zaqueo? Voy a devolver todo lo que yo me he robado. Él es el más importante de estos cobradores. Y es que él era el jefe de los cobradores. O sea, Zaqueo era el jefe. Entonces vemos 2 rangos, dos rangos. Dos rangos en los cobradores en esa época. Unos eran los Gabai eran los del rango más alto, y los Mojés eran los del rango más bajo. Los Gabai eran Zaqueo. Zaqueo era el jefe, el Gabai, el que lo dirigía todo y el que lo podía ordenar todo y poner en lugar de impuestos. Pero los Mojés eran los Mateos, los Mateos, que tenían ¿cómo le digo yo? Una posesión o una altura, pero no era igual a la de Zaqueo, no era tan alta. Pero Mateo no estaba ni en los Gabai ni en los Mojés. Él estaba entre esos, pero estaba más abajo. Porque dice que entre los Gabai y los Mojés solo habían 2. Pero entre los Mojés habían 2 clases también. Los Mojés normales y los Mojés pequeños. Ahí donde vemos también de Santiago el menor. ¿Sí se acuerdan? Y él era un Mojé pequeño. O sea, para que usted me entienda, Zaqueo era el que prestaba la plata, el Mojé era el de la moto, pero Tomás era el que iba con la moto, Mateo era el que iba con la moto ahí a cobrar, a acompañar al que tenía más renta. Cuando le decían, vaya y cobre, ¿cuántos se acuerdan de los gota-gota? Los gota-gota siempre tienen un librito donde anotar, ¿sí? Y si los que han visto la serie de shows, ustedes se dan cuenta que Mateo siempre anota todo, siempre está anotando y apuntando todo. Amén. Entonces, Mateo era de los que extorsionaban, presionaban e incluso tenían sicarios para los que no pagaban. Ahí estaba Mateo. O sea, Mateo era de los que uno no quisiera meterse ni estrellarse en el camino. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto han pedido prestado gota a gota? Alce la mano, tranquilo, Dios lo va a sanar, tranquilo. Si usted ha pedido gota a gota, levante la mano. ¿Cuánto han pedido gota a gota? ¿Cuánto han pedido prestado? Ninguno tiene cuenta de tarjetas de crédito. O sea, tranquilo, levante la mano, Dios lo va a sanar. No hay problema, yo no me voy a juzgar. ¿Amén? Los publicanos o los cobradores de impuestos eran asimilados como los soldados de Roma. Si ustedes ven la historia, los soldados de Roma eran lo peor de lo peor para los judíos. ¿Sí? Eran los más odiados porque los repudiaban tanto por lo mismo, por la opresión. Y a los cobradores de impuestos los odiaban tanto por lo mismo porque siendo judíos puros, se habían vendido a Roma para extorsionar o para robar su propio pueblo y su propia familia. ¿Sí? Y si seguimos hablando de aquí, ¿de qué eran ellos? Ellos eran lo peor, la escoria de la sociedad.
Mateo era lo peor de lo peor de lo peor. Y si se dieron cuenta, lo podemos ver. Mateo vestía bien, calzaba bien, tenía dinero por un montón, pero ¿qué le dijo el hombre que tenía la carreta? ¿Qué fue lo que le dijo el hombre? Vivo rápido, súbase porque yo no quiero que nadie me vea con usted. O sea, si alguien lo veía a él, con él también lo iban a odiar y lo iban a repudiar. O sea, Mateo es como cada uno de nosotros en la sociedad que realmente nos ignoran, nos hacen lo que hablamos ahorita actualmente, que el bullying, que nadie nos quiere, que todos nos odian, que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, que mejor dicho, nosotros somos lo peor de lo peor porque vivimos ¿en dónde? En Ciudad Bolívar. Porque es que en Ciudad Bolívar ahí vive todo lo peor, la escoria de Bogotá, lo peor de Bogotá, los más ladrones, eso allá hay de todo, allá hay, mejor dicho, allá usted no se asome allá porque allá hay de lo peor de lo peor. Pero hoy levanté su mano, yo quiero sanar su corazón. Y más que yo, Dios quiere sanar su corazón. Porque realmente hoy el Señor te quiere mostrar que aunque la sociedad no te acepte, aunque la gente no quiera estar contigo, Dios sí quiere caminar contigo. Él quiere caminar contigo. Diga conmigo, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Mira que en la ley judía estaba prohibido robar y mentir. Pero mira lo moral de Mateo en esa época, que el único pecado que se perdonaba en la ley judía era engañar y robar a los recaudadores de impuestos. Imagínate, era el único pecado que se podía perdonar. O sea, en la ley era pecado robar, mentir y engañar, ¿sí lo que sí? Pero cuando le mentían y robaban a un publicano, les daban mérito, los perdonaban. Imagínate la capacidad moral de Mateo, que sabía que en la ley, él siendo judío, sabía en la ley que le iban a engañar. O sea, imagínate lo abeja que era él. Los publicanos eran gente estudiada, no eran cualquier persona. Eran gente que tenían más de dos idiomas para comunicarse con los extranjeros, y eran gente que sabían contar, sabían leer y sabían manejar finanzas. ¿Ven? Ese era Mateo. Y en Mateo 9:9, vamos a llegar a la palabra del Señor, vemos como Jesús llama a Mateo. Mateo 9, verso 9. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado ¿qué? Sentado a la mesa de ¿qué? De recaudación de impuestos. Y le dijo, vamos iglesia, lea. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y ¿qué? Y lo siguió. Cuando vemos la vida de Mateo, Mateo también, como los otros apóstoles, era un estudioso de la palabra del Señor. Porque Mateo estaba esperando que llegara su Mesías. Mateo era de los que leían la palabra, y yo te amaré sin ninguna condición, sin ninguna reserva, te recibiré y te aceptaré. Mateo leía eso. ¿Y cuál era la materia de Mateo? O la fe de Mateo. Que Mateo se mantenía fiel y firme a lo que él había leído. Porque aunque la sociedad lo impedía, aunque la sociedad no lo permitía hacer muchas cosas, él dijo, un día veré a ese hombre que me va a recibir. Veré a ese hombre que me va a salvar. Y cuando llega Jesús a él, ¿qué le dice? Léalo. ¿Qué le dice Mateo? ¿Mateo le dice algo a Jesús? No, él sencillamente cambió su posición. Estaba sentado recaudando impuestos, pero cuando se levantó, salió corriendo donde estaba el maestro.
salió detrás de él. Él no dijo, ¿será que sí? ¿Será que no? No, él dijo, claro, me voy contigo. No sé si David pudo conseguir esa parte también en la serie de Sugar. ¿No pudiste? No. Míralo. Ayúdame con la luz. ¿Viste las carreras partidas de tiempo? Yo como castellano. Los judíos no matan las carreras. Y bien bonito que nunca le ha pasado el profeta. No somos amigos. Fíjate. Recuerdo bien, si no fuiste las carreras entonces, ¿te quedaste en casa? Fui a ver a mi madre. No, pero eso no te saludaría también. Te pregunto cuándo vas a darle nietos. No respondo eso. Pensaba que tus padres no te amaban. Necesitas hacer personas preguntas. La madre de un hijo con tu talento debería estar orgullosa. Me avergüenza que use el talento que Dios me dio en contra de él. Síguete. Eres bueno, encontrarte cómo hacer dinero con eso. Es un bien. Debe ser bonito vivir en un mundo tan simple. Vivimos en el mismo mundo, Mateo. Siguiente. ¿Qué más puedes hacer con una mente contra la tuya? Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. Sí. Sígueme. Yo. Sí, tú. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Cállate. Déjame a mí. Perdiste la razón. Tienes dinero, todo te protege. Ningún judío vive como tú. Vas a dejar todo eso. Sí. Tampoco entendías cuando te decía, esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate. Me alegra de haber pasado por aquí hoy, Mateo. Sí. Vamos. Tenemos que preparar una celebración. ¿Para qué tratarla? La tomé sin pensar. Voy a dejarla. No, déjala. Quizás me encuentre eso. ¿A dónde vamos? A una cena. No soy preventiva ni apenas. Eso no va a ser un problema esta noche. ¿Tú invitas? Tú invitas. Amén. ¿Cómo vemos el llamado de Mateo? Tú invitas. Y desde ahí salió el dicho que los pastores se autoinvitan, ¿no? Porque ¿qué le dijo Jesús a Mateo? Tú invitas. ¿Vamos a ir a dónde? A una cena. A una cena. Pero él dijo, ¿qué dijo él? No, yo no soy bien recibido en la cena, yo no soy bien recibido en las casas, yo no soy bien recibido en ningún lado. Es más, él era autodidacta, él aprendió de la palabra del Señor por voluntad propia. Por eso la palabra del Señor te lleva a ti a identificarte con un cristiano. Porque tal vez yo te puedo enseñar de la palabra, pero tú identificas la palabra que Dios quiere decirte. Gracias por tu entusiasmo. Y él era autodidacta, él no podía ir a los colegios. Es más, él no podía pasar del patio para entrar a la sinagoga. Él no podía entrar a los atrios. A él no lo dejaban pasar del patio. ¿Por qué? Porque lo declaraban o lo creían inmundo.
O sea, él era el más rechazado de los rechazados que había en la región por su profesión. Y él lo dice, ok, Señor, yo te sigo. Pero ahora, ¿para dónde vamos? ¿Y qué le dice Jesús? Vamos. ¿A dónde? A una cena. Vamos a ir a una cena. Y dice, no, pero yo no puedo ir porque siempre me repudian, siempre me odian, nadie me deja entrar, como quien dice por ahí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿cierto? Eso era lo que pasaba con Mateo, y yo sé que más de uno aquí va a ser sano en esta hora, en esta mañana. Porque hay muchas cosas dentro de ti que tú crees que nadie quiere. Y está bien, nadie las quiere, pero Dios las va a perfeccionar. Amén. Entonces vemos que Mateo dice, vamos a ir, ¿a dónde? Él pregunta, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a una cena, le dice Jesús. No, pero no soy bien invitado. Pero es que no hay problema, la cena la vas a dar tú. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Y cuando pasa esto, Mateo va y prepara toda la cena. Y más adelante le voy a decir con quién se juntaba Mateo. Dígale al que tiene al lado, si supieras con quién se juntaba Mateo. Le voy a seguir leyendo. Mateo aparece 5 veces. 2 cuando Jesús lo llama, una en Marcos 2:14 y una en Lucas 5:27. Otra aparece en Lucas 6:15 y en Hechos 1:13. ¿Amén? Pero donde yo quiero centrar el mensaje de hoy es en Mateo 9, verso 10 en adelante. Ya vimos el 9:9. Vamos a ver el verso 10. Dice, mientras Jesús, ¿qué? Estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de ¿qué? Y pecadores llegaron y comieron con él. ¿Y sus qué? Dejémoslo ahí. O sea, cuando dice la palabra que Mateo fue y preparó la cena, ¿a quién llamó Mateo? A los mismos ladrones recaudadores. Y cuando dicen pecadores, ahí habían prostitutas. Ahí había lo peor de lo peor en esa mesa. Y Jesús se sentó en medio de ellos. Dile, por eso, cuando nadie quiere ir con nosotros a ningún lado y nadie nos acepta, nosotros nos sentamos con los que Dios permite que nos podamos sentar. Por eso mira y que tienes al lado y dile, por eso estamos hoy aquí sentados. Pecadores, hijos de... Pecadores, recaudadores de impuestos, a los que nadie recibía, a los que nadie amaba, a los que nadie quería ir y conocer de ellos, los que nadie, porque no tenían gran pronunciamiento, porque no tenían un gran don, porque tal vez no tienen muchas cosas. Pero Jesús fue y comió con ellos, ¿cierto? Vuelva a leerlo, dice, mientras Jesús estaba a la ¿qué? A la mesa. ¿En casa de quién? Muchos recaudadores, muchos. Diga conmigo, ¿qué? Muchos. ¿Eran poquitos? Eran muchos. O sea, Mateo, al ver lo que Jesús hizo en él cuando lo llamó, dijo, yo tengo que ir también por los perdidos. Yo también tengo que ir por los enfermos. Yo también tengo que ir por las prostitutas. Yo también tengo que ir por el que juzgaron, por el que criticaron, por el que están diciendo que está haciendo las cosas mal. ¿O no, Daniela? ¿O no, Eliana? Porque la gente, vuelvo y lo digo, la gente le queda más fácil ir con alguien que tiene éxito, pero nadie quiere caminar con un procesado. Pero se los enseñé. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Jesús en Isaías 40, si no estoy mal, dice que Él nos agarra de la mano y nos lleva hasta el final de nuestros días. Que por más que tú te caigas, no, ninguno lo recibió. Que por más que tú te caigas, que porque más que tú seas pecador, que por más que tú te equivoques, que por más daño que tú hayas hecho, que por más daño que te hayan hecho a ti, Dios va a estar contigo para levantarte. 1, 2, Dios va a estar contigo para edificarte. Dios va a estar contigo para defenderte. Dios va a estar contigo para levantarte. Por eso cuando el Rey de Reyes se para en la vida de alguien, dice,
por un mal momento. Débora, corre. Dios dice esto, estás pasando por un mal momento, hijo. Pero mira, aquí está. No le has dicho nada a nadie, pero yo sé y conozco tu corazón. No le has dicho nada a nadie, pero yo sé y conozco lo que estás sintiendo en este momento. La impotencia de no poder hacer nada. El decir que tal vez tienes que esperar, pero yo sé que así como Mateo, eres un hombre que tiene demasiada fe. Cuando tú llegas a mi trabajo, no dirigí palabra contigo. Hola, ¿cómo estás? Chao, me fui. ¿Y sabes por qué no intervine en ese momento con lo que el Señor me dijo? Y tampoco es para vanagloriarlo aquí, no. Es porque Dios tenía que hablarte por la palabra para que no le creas a un hombre, sino que le creas a Él. Amén. Y lo he enseñado, la palabra profética no demanda sobre mi vida si yo te la doy. Demanda sobre ti. Sobre ti. Y Dios te ha dicho que no ha visto un justo desamparado. Vamos, grita a la iglesia, no he visto un justo desamparado. Es que su siguiente mendigue pan. Y no vas a ayudar a eso. Tranquilo. Tranquilo. No creas en lo que te dice la gente. Porque no siempre debes ser así. Porque la palabra no es de la persona, es de Dios. Amén. Tranquilo. Por eso te estoy abrazando, porque necesitabas unos brazos para descansar. No te lo has dicho a nadie. Tu esposa lo ha notado. Has estado más estresado. Se acabó eso, Dios. Aló. ¿Ven? No, gracias, Ricky. Porque de esto se trata. ¿Cuántos se han llamado, campeón? Nadie. ¿Cuántos te han buscado? Es más, tú das. Tú das. Por eso no entras con la boca. Dios te va a matar. Te va a matar. Y Dios nos ama tanto. Y vuelvo y lo digo, tal vez una palabra profética es demandada o soltada para Él, pero el que la quiera recibir, la recibe. El que la quiera recibir, la recibe. Amén. Por eso camina en fe. Camina en fe. Muchas veces estuve sin dinero. Muchas veces, es más, tuve una empresa en la cual quebramos y nos tocó, y la tía lo sabe, más de uno lo sabe, tuvimos que entrar a un cuarto pequeño donde Tatiana. Era un cuarto pequeño, solo cabía nuestra cama y nuestras cosas, nos tocó arrumarlas, donde doña Rosa, creo que donde el tío Julio nos tocó guardar algunas cosas. O sea, todo lo que un día el Señor dijo, los voy a bendecir, que nos bendijo, un día se acabó y se perdió. Pero ese día que yo estaba en esa cama, en ese cuarto que en esa época olía a humedad, no tenía un piso, no tenía un buen techo, le dije al Señor, yo de aquí salgo en victoria. Y a los que saben, yo salí de ese lugar, fui a rentar un apartamento, conseguí un trabajo y meses después fui dueño de esa casa. Y actualmente soy dueño de esa casa. Porque tú no te puedes quedar en el piso donde caíste cuando Dios te está levantando. Tú tienes que decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús.
tocarlo, nadie quería verlo, nadie quería escucharlo. Imagínate que un publicano no se podía sentar en una silla porque nadie más volvía a tocar esa silla, porque era inmundo volverse a sentar en eso. Imagínate tú que te sientes en un lugar y que nadie diga, ay, no, yo no me siento donde ese man, como que, uy, no, terrible. ¿A cuándo no le han pasado que se acercan a usted y comienzan, uy, por aquí como que huele a feo, como que, ¿sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Por qué? Porque hay gente que se cree supremo a otra persona, pero no se dan cuenta que comemos todo igual y cae al mismo lugar, a la letrina. ¿Aló? ¿Aló? Por eso yo quiero hacerle un llamado a usted, a la iglesia, que usted no puede quedarse ahí. Por eso dice la palabra, al que cree, no te he dicho que si crees, ¿verás qué? Verás la gloria de Dios. Por eso Dios dice, esta leve y momentánea tribulación pasará. ¿Aló? Porque es que cuando el Señor nos quita algo es para depender de Él. ¿Aló? ¿Y por qué no quieres soltar y esperas que Dios te lo quite las trabas? ¿Aló? ¿Por qué sigues peleando cuando Dios te ha dicho, entrégamelo que yo lo moldeo, yo lo hago, yo lo organizo? Pero usted dice, no, y después, que no sé qué, y comienza a pelear, y comienza a hacer, ¿por qué? Porque en su corazón está a querer hacer lo que Dios nos lo ha mandado hacer. ¿Cuántas veces se ha metido usted en problemas por comprar problemas? ¿Cuántos aquí compran problemas? Que usted ve que, uy, no les han pegado a los hijos, claro. Y cuando se da cuenta usted, está más emproblemado usted que con el que realmente tuvo el problema. ¿Por qué? Porque nos creemos mayores, que yo soy el más, yo soy el que más puede, yo soy el que más duro, pero cuando venga el problema, cuando le duela, ahí usted va a decir, ay, pues pucha, ¿yo para qué me metí? ¿Sí o no? Y ese era lo más. Ese era, perdón, Mateo. Era lo más repudiado, lo más odiado. Era de esos que nadie quería acercarse. ¿Cuánto les gusta abrazar a la gente que vive en la calle? ¿A ninguno? A mí no me importa. A mí no me importa. Pero usted dice, uy, no, yo soy limpia, no, y usted no lo toca. Pero usted no se ha visto que por dentro usted huele peor que esa persona. ¿Aló? Y esa prédica y esa palabra la trae hoy el Señor para usted, no es para nadie más, para cada uno de ustedes. Porque muchas veces creemos ser autosuficientes cuando ni siquiera tenemos esto de fuerza, ni siquiera tenemos esto de voluntad. Viene el pecado a usted y usted dice, no, yo lo puedo controlar, a mí no me pasa nada, y termina ya haciendo lo que no tiene que hacer. Porque usted se cree autosuficiente cuando debería esperar la fuerza y la voluntad del Señor. Amén. Y usted dirá, pasé dando muchas vueltas, es que en Mateo se habla mucho, porque se habló tan mal de ellos que se escribió tan mal de ellos. Muchísimo se habla de los publicanos, pero así como Zaqueo, que era la cabeza de ellos, Dios y Jesús fue ahí. Amén. Jesús entró a la casa de Zaqueo, Jesús entró a la casa de Mateo. ¿Aló? Amén. Amén. Pero mira que en Hechos 1, verso 13, se da la declaración más importante, una de las más importantes, una de las mejores declaraciones que Jesús pudo hacer en la casa de Mateo. Cuando llegaron, ¿quiénes estaban ahí? Aquí vemos donde Mateo aparece,
en la lista. ¿Dónde estaban? ¿En el aposento dónde? En el aposento santo, dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde ¿qué? Se alojaban, estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, ¿quién más? Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. ¿Amén? Entonces vamos a ver en Mateo, verso 11, perdón David. Mateo 9, verso 11, vamos a ver la declaración que hizo Jesús. ¿En la casa de quién? ¿Quién era Mateo? Un pecador, un recaudador al que nadie quería. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus ¿qué? ¿Por qué come su maestro? ¿Con qué? Con recaudadores de impuestos y con pecadores. Verso 12. Mira lo que dice. Al oír esto Jesús, entonces, ¿qué? Contestó. No solo los sanos los necesitan, los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Aló? Por eso aquí solo vienen enfermos. No es que yo no voy a esa iglesia porque yo ya estoy bien. No, a mí no me pasa nada, yo no mataba ni una mosca. Yo me porto bien, estoy en la casa bien, yo no mataba a nadie, yo no hago nada. Yo le hago caso a mi mamá, yo le hago caso a mi papá, yo no estoy buscando una mujer, yo no estoy buscando otro hombre, yo no estoy haciendo nada fuera de lo normal, yo estoy bien, yo pasé voy a la iglesia, dicen algunos. ¿Cierto? No es que las iglesias, ¿para qué la iglesia si yo estoy bien? Mi protección está con él y conmigo, yo en la casa puedo adorarlo, puedo aprender de él, claro. Pero Jesús necesita estar en la ecuación. Porque si tú no buscas a Jesús, que este es Jesús, el cuerpo de Jesús en la iglesia, ¿cierto? Tú no vas a estar en la ecuación. Y mira lo que le dicen los fariseos. ¿Qué le dijeron los fariseos? Verso 11, David. ¿Qué? Verso 11. Cuando los fariseos vieron ¿qué? Preguntaron a sus discípulos. O sea, no tuvieron el carácter de decirle a Jesús, venga usted porque se sienta con ellos. ¿A qué le dijeron? A los discípulos, o sea, quisieron traer murmuración. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces dice, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué? Y ahí es donde pasa que muchas veces a usted le dice, venga, y el pastor, ¿por qué es así? ¿Por qué se pone un arete? Y usted dice, no, es que el pastor yo no sé. La palabra dice que él no tiene que hacer eso, pero que no sé, que usted se pone a dar soluciones cuando usted no tiene que hacerlo. En vez de decirle usted a esa persona, venga, pregúntele directamente usted a él a ver qué le dice. ¿Cuántos cuando le hablan mal de su pastor? ¿Cuántos de cuando le hablan mal de su papá, no de mí, de su papá o de su mamá? Usted llama a su mamá y le dice al que está hablando a mal de su mamá, y usted llama a su mamá y le dice, mamá, tengo a fulano de tal que está hablando mal de usted, ¿es verdad o no es verdad? ¿Alguno lo ha hecho? No siempre lo hacemos. Porque es más fácil prestar el oído que ir directamente al problema. ¿Cierto? Porque normalmente queremos escuchar los que solucionan el problema. ¿Cierto? Pero realmente no están trayendo solución. Y mira lo que dice el verso 12. Síguelo leyendo. Al oír esto Jesús, ¿quién oyó? Jesús. ¿Quién oyó? Jesús dijo, ¿qué contestó? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. O sea, ¿qué le dijo Jesús a los judíos? Ustedes son tan santos, tan buenos, tan llenos de todo, que ustedes no necesitan. ¿Aquí qué hacen? ¿Qué hacen aquí si ustedes no necesitan nada de eso? ¿Para qué vienen si ustedes no lo necesitan?
¿Aló? Si usted cree que no necesita a Dios, pues ¿a qué viene? Si va a perder el tiempo, va a salir igual de amargado, va a salir igual de buscado, su matrimonio va a seguir igual, su casa va a seguir igual, su economía va a seguir igual. ¿Por qué? Porque usted cree que en sus fuerzas va a poder hacer todo. Y viene aquí. ¿Por qué? ¿Usted por qué viene aquí? ¿Aló? ¿Alguno? ¿Por qué vienes tú, Blanca? Aprender, ¿ok? ¿Para qué? Para poner en práctica. Amén. Y mira lo que dice el verso 13. Pero vayan y ¿qué? Aprendan qué significa esto. ¿Lo que qué? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a ¿qué? A justos, sino a pecadores. No, está dándole un aplauso al Rey del Rey. Gracias por su entusiasmo. Porque muchas veces entramos a la religión, lo podemos llamar así, pero no entramos a la comunión con Dios. Y se los he enseñado por mucho tiempo. Una cosa es ser seguidor de Cristo y una es ser, ¿qué? Discípulo de Cristo. ¿Aló? Yo sé que esto no da muchos amenes, ¿cierto? Pero usted tiene que irse hoy sano y entender que aquí no necesitamos gente perfecta. Yo mi mensaje, cada vez que yo hago un mensaje, yo me acosté como a la 1 de la mañana, 1:30, preparando el mensaje y aún me faltó. Y lo único que yo hago aquí es que yo no vengo a darle un mensaje a alguien que ya sabe lo que dice la palabra. Yo vengo a darle el mensaje a alguien que sabe y reconoce que aún con sus errores viene y se alista en la mañana, se arregla y dice: Señor, voy para la iglesia porque sé que tú me vas a sanar. Señor, voy a la iglesia porque sé que tú me vas a hablar. Señor, yo voy a la iglesia porque sé que tú me vas a traer liberación, aunque yo tenga todo lo que tengo dentro de mí. ¿Aló? Porque ¿qué te sirve tener 1000 años en la iglesia y no vivir en la conducta de Cristo? ¿Aló? No tener misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dígamelo. ¿Qué es misericordia, Diana? Dígale al que, es más, mira al que tienes al lado. ¿Sí? Mira al que tienes al lado. Y dile, y cojale y abrácelo duro y dígale: Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Por eso te llamo con lazos de amor. Amén. Entonces, ¿qué les dijo? Pero vayan y ¿qué? Aprendan. ¿Qué significa esto? Vamos a leer a la iglesia. Lo que pido y lo único que yo puedo ver aquí es que Mateo era un pecador lleno de fe. Porque dice que la fe mueve ¿qué? Montañas. ¿La fe mueve qué? Montañas. ¿Qué mueve? Montañas. Vamos al verso 14, David. Dice: un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Porque si sabían, usted, ¿cuántos saben qué significa fariseo? No acá en Ciudad Bolívar, ¿no? Fariseo, ¿qué sabe qué significa fariseo? En Ciudad Bolívar es el tráfuga, el volteado, el falso, ¿sí? Ese es el fariseo en el vocablo de Ciudad Bolívar. Pero fariseo, el significado total de fariseo es escogido.
es escogido. ¿Cuántos fariseos hay aquí? ¿Cuántos fariseos hay aquí? No es que no digan, ¿no? ¿Cuántos fariseos hay aquí? ¿Que los fariseos son qué? Escogidos. Yo quiero hacer una encuesta. ¿Cuánto de P y cuánto de J tiene usted? ¿Y por qué digo P? Publicano. ¿Y cuánto de judío tiene usted? Porque no le puedo poner una H, ¿no? Sino cuánto de P y cuánto de J tiene usted. ¿Aló? Vamos, levante su mano. ¿Cuánto de P tiene usted? Se dice, no, me estoy confundido, pastor. No sé cuánto tengo de los dos. Diga conmigo, Mateo. Era un pecador. Lleno de fe. Dígalo nuevamente. Vamos, pellizca que tiene al lado, se lo autorizo. Le doy permiso a que lo pellizque. Y dígale, Mateo. Dígale, Mateito. No es de familia de Guerra y Paz, ¿no? Dígale, Mateito. ¿Cuánta fe tienes dentro de mí? ¿Tienes fe para ir más allá de lo que tú crees? Gracias por ser entusiasmo. Vamos a ir a Lucas 18, verso 9. Y dice, a algunos, bueno, ya hablamos de los publicanos, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar un poco más de los judíos. Y dice, algunos que confiando en sí mismos, se creían que, y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Y esta es la tercera vez donde un publicano recaudador de impuestos aparece en la Biblia. El primero, ¿quién fue? ¿Sabe? Ok. El segundo y el tercero está en esta parábola que les enseñó Jesús. No se sabe si realmente era a alguien que él se dirigía o realmente era solo para enseñar. Pero vuelvan a leer. Algunos, ¿qué? Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Verso siguiente. Dos hombres subieron al templo aquel. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Verso siguiente. El fariseo, puesto en pie, y aquel a solas oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Verso siguiente. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Verso siguiente. En cambio, el recaudador de impuestos, dejémosle en el 12, David, devuélvete por favor. Me voy a parar un instante ahí. Y vuelvo y le digo, ¿quiénes eran los judíos? Escogidos, elegidos por Dios por un propósito. Y eran gente que sabían palabras, era gente muy docta en la palabra del Señor. Y mira lo que dice, o lo que advirtió Jesús de ellos. Vamos a ir a Mateo 23, verso 3. Mira lo que advierte Jesús de ellos. Mateo 23, verso 3. Así que... no, ese no es. No, ese no es. ¿Quién es Mateo, David? Mateo 23, no Lucas. Mateo 23, verso 3. Así que ustedes deben obedecerlos, ¿qué? Y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo
que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Qué le dijo Jesús a los demás? Háganle caso a ellos porque saben tanta palabra de Dios, saben tanto de lo que Dios va a hacer, de lo que viene, pero son gente que no se viste con la palabra de Dios. Vuelva a leerlo. Así que ustedes deben ¿qué? Y hacer todo lo que le digan, pero no hagan lo que no hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Aló? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y usted dirá, no, voy a echarle el ojo al pastor y a la pastora. Pero realmente aquí nos damos cuenta que hay gente que está muy bien ataviada y se sabe la palabra y que no hay que cortarse el pelo y que la falda larga y tiene sí muchas cosas, pero dentro de ellos, fuera de ellos, es una apariencia donde no hay dolor, donde no hay suciedad, donde no hay nada, pero dentro de ellos están más rotos que los que están afuera. ¿Aló? ¿Sí o no? Y eso fue lo que advirtió Jesús. Eso fue lo que advirtió Jesús. Vamos a ir a Mateo 23, verso 23 al 28. Ya casi vamos a acabar. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Si ustedes dicen que yo soy duro cuando hablo, Jesús era una moledora completa, porque él sabía lo que pasaba. Mira, algo que hablábamos con mi esposa anoche era esto, y es que cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, Jesús va a poner demanda Dios va a poner demanda sobre ti. ¿Aló? Porque él sabe lo que tienes que hacer y tú también. Y mira, vuelva a leer: ay de ustedes, maestros de qué, y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Verso 24. Guían ciegos, vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Verso 25. ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. 26. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. ¿Qué les está enseñando? Que ellos estaban haciéndolo mal, porque limpiaban solo por fuera para que quedara bonito, pero por dentro quedaba sucio. ¿Y qué les dice? No lo hagan así, háganlo ahora así. Verso 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Verso 28. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Aló? ¿Amén? Ya estamos hablando de los judíos, ¿cierto? ¿Y cuántos han leído la lista de los animales inmundos que no se podrían comer? Ahorita usted me dice, ay sí, pastor, ahí está mi ex, que dice la lista, no te comerás animal inmundo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Ahí sí se acordaron, ¿no? Y eso era lo que hacían ellos. O sea, cualquier cosa pequeña no la dejaban pasar, pero dejaban, lo dice,
limpian el vaso para que no se jalten o no se coman un zancudo, pero dejan pasar y se comen un camello. O sea, las cosas más pequeñas no las dejaban pasar, pero las cosas más grandes e importantes que eran ¿qué? La misericordia, el amor, ¿cierto? La fidelidad, eso sí lo dejaban pasar. Eso eran los fariseos. ¿Aló? Y vuelvo y hago una encuesta ahora sí. ¿Qué más tienes? ¿P o J? ¿O de F? Mejor, ¿P o F? ¿Publicano o fariseo? ¿Aló? Llega conmigo, el Señor hoy trae justificación. Porque somos justificados en Cristo Jesús. Romanos 5, verso 1. Vamos a leer. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Vamos a leerlo nuevamente. En consecuencia, ya que hemos sido ¿qué? Mediante la ¿qué? ¿Qué necesita usted para ser justificado? ¿Creer? ¿Tener fe? Nada más. Y dice, tenemos paz con ¿quién? Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, verso 2. También por medio de Él y mediante la ¿qué? Vuelve a repetir, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos ¿qué? Firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. ¿La gloria de quién? Dios. Como dígale que tiene al lado, justificación. Justificación. ¿Puedes traer la mesa? Vamos a mirar qué tiene al lado. Y dile, si tú te crees demasiado grande, Dios ya acabó contigo. Pero si tú te crees un publicano, pecador, que necesita de los que cada mañana se levanta y viene a la iglesia y dice, Señor, ayúdame, levántame, restáurame, no sé qué hacer en mi casa, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi debilidad, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar la inmundicia del mundo, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de bailar, pero ayúdame. Y vienes aquí siendo un pecador y te arrodillas y te inclinas y dices, Señor, tú eres más grande que yo. ¿Qué les enseñé el domingo? Que tenemos que menguar para que Él ¿qué? Para que Él crezca. Pero si tú te crees que eres tan justo para no perdonar a nadie, si tú te crees tan justo para criticar a alguien, si tú te crees tan justo para meterte en la vida del otro, pues Dios ya terminó contigo. Porque eso le dijo a Jesús. Ustedes vienen aquí comiendo con ellos. Ustedes me vienen aquí comiendo con ellos. Pero ustedes no se sientan aquí. Y si ustedes no se sientan aquí a arreglar los asuntos de ellos con amor y misericordia, pues no sean sapos, le dijo Jesús en pocas palabras. Y usted muchas veces quiere arreglar, o muchas veces permite que alguien quiera arreglar algo que Jesús va a arreglar, no esa persona. Y cuando venga esa persona, con todo el amor y la misericordia, le vas a decir, como dice la palabra, primero sácate la viga del ojo, para que me ayudes a sacar la viga, el pedacito de espilla que tengo yo en el mío. ¿Aló? Porque muchas veces nos matamos la cabeza, nos matamos la vida queriendo solucionarle el problema a otro. Pero yo puse ese espejo aquí, y aquí, desde el pastor hasta ustedes, todos somos pecadores. Y usted me ve aquí, pero yo puedo tener más pecados que usted. Yo creo que más. Pero yo vengo cada mañana aquí, yo preparo cada mensaje aquí, para
para que el Señor se glorifique en mí y diga, ese pecador, hijo del diablo, como dicen muchos, lo voy a usar para mi gloria. ¿Aló? Porque no se trata de lo que tú eres, se trata de lo que Dios hace dentro de ti. Eres un publicano, ok, hoy Dios te va a sanar. Pero si eres un fariseo, Dios también te va a sanar. Dios también te va a sanar. Dios también te va a sanar. Porque si usted se da cuenta, este auditorio solo tapa a los pecadores. ¿O a quién? ¿O a todos? A todos. Si salimos, el sol nos cubre ¿a quién? ¿A los que son fariseos? ¿O a los pecadores? A todos. Por eso vuelvo y le digo, la sangre de Cristo cubrió ¿a quién? A todos. Y siempre lo he enseñado. ¿Quién es más grande? ¿Tu pecado o la sangre de Cristo? ¿Quién es más grande? ¿Tu enfermedad o la sangre de Cristo? Yo creo que se ponga de pie. Porque el Señor me dio una instrucción. Y es que todo espíritu de mentira que ha venido a entrar dentro de tu vida, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de violencia, todo espíritu de inferioridad, todo espíritu de ego, tiene que irse de su vida. Ninguno lo quiso. ¿Cuántos quieren ser libres y sanos en esta mañana? ¿Necesitarse de unas gotas? No, necesitarse de la presencia del Señor. Cierre sus ojos ahí con esto. Cierre sus ojos ahí con esto.